Buenos días, doctor Albuja. Mi nombre es Dylan Martín 6 Sánchez, soy de primero C y yo les voy a exponer mi atlas de anatomía, en el cual vamos a ver huesos del miembro inferior, articulaciones, ligamentos, tendones, fascias, músculos faciales, músculos del miembro superior y músculos del miembro inferior. El miembro inferior está principalmente encargado de la sustentación del peso corporal y del aparato locomotor. Para empezar con los huesos del miembro inferior encontramos el hueso coxal, que está conformado por el ilión, el isquión y el pubis. Contiene una cresta ilíaca, una espina ilíaca anterosuperior, una espina ilíaca anteroinferior, una espina ilíaca posterosuperior y una espina ilíaca posterior-inferior. Encontramos también una escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor. Encontramos la parte del cuerpo del isquión, la tuberosidad isquiática, una rama del isquión, la rama inferior del pubis, la rama superior del pubis, el ángulo del pubis, el surco obturador, y en la parte más medial encontramos una fosa acetabular. Encontramos tres bordes: el borde acetabular, la escotadura ilioisquiática y la escotadura iliopúbica, y encima del borde acetabular encontramos también el surco supraacetabular. En la parte del ilión encontramos la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. En la vista medial del hueso coxal encontramos igualmente una cresta ilíaca, encontramos la fosa ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior. Encontramos también aquí en esta parte la tuberosidad ilíaca, la espina ilíaca posterosuperior, la escotadura innominada, la espina ilíaca posterior y una cara articular, una cara auricular también. Encontramos la escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor. Nuevamente encontramos el cuerpo del isquión en sí, la tuberosidad isquiática, una rama del isquión, la rama inferior del pubis, la rama superior del pubis, la cara sificiaria, el ángulo del pubis y el surco obturador. Pero lo más importante de la vista medial es encontramos la línea arqueada, la cual separa la pelvis falsa de la pelvis verdadera. Los músculos que se insertan en el hueso coxal, en la parte del ilión encontramos por aquí el glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo mayor. Encontramos por aquí el dorsal ancho, en la cresta ilíaca el transverso del abdomen, en la espina ilíaca posterior encontramos el tensor de la fascia lata y el sartorio. Superiormente a la espina ilíaca anterosuperior se encuentra el oblicuo externo y el oblicuo interno, y en la espina ilíaca anteroinferior encontramos el recto femoral, pero el tendón directo. En la rama superior del pubis se encuentra el músculo pectíneo, en el ángulo del pubis llega el recto abdominal, encontramos el aductor largo, corto y mayor, por aquí se encontraría el músculo gracil, y en esta parte de aquí se insertaría el músculo obturador externo. En la espina ciática se inserta el gemelo superior, en la escotadura ciática menor se inserta el gemelo inferior, en la parte de la tuberosidad isquiática se encuentra el semimembranoso, la cabeza larga del bíceps femoral y el semitendinoso, y en la parte de acá, como del cuerpo del isquión, se inserta el cuadrado femoral. En la fosa ilíaca se inserta el músculo ilíaco, en la tuberosidad ilíaca se inserta el dorsal ancho, el erector de la columna y el cuadrado lumbar. En la línea arqueada se inserta el psoas mayor, bajo la línea arqueada se inserta el obturador interno, en la espina ciática se inserta el elevador del ano, por esta parte acá también por el ángulo del pubis se inserta también el elevador del ano, por aquí insertaría el obturador externo, obturador interno, transverso profundo del perineo y el isquio cavernoso en la tuberosidad isquiática. El fémur es el hueso más largo, fuerte y resistente del cuerpo. Se localiza en el muslo y se articula proximalmente con el hueso coxal, formando la articulación coxofemoral. En las partes de la cara anterior encontramos la cabeza del fémur, la impresión ilíaca, el cuello del fémur, el trocánter menor y trocánter mayor. Encontramos también la línea intertrocantérica, el tubérculo petrocantérico. Encontramos la cara anterior, la fosa supratroclear, los cóndilos del epicóndilo medial y el epicóndilo lateral y la cara rotuliana. En la cara posterior del fémur encontramos la cabeza del fémur, el cuello del fémur, la cresta del glúteo medio donde se inserta el glúteo medio, el trocánter mayor, el trocánter menor donde se inserta el iliopsoas, la cresta intertrocantérica donde se inserta el cuadrado femoral. Encontramos la cresta del vasto medio, la línea pectínea donde se inserta el músculo pectíneo, la cresta del aductor corto y la tuberosidad glútea donde se inserta el glúteo mayor. Encontramos también la línea áspera, la cara poplitea. Encontramos el tubérculo del aductor donde se inserta el aductor mayor. Encontramos también el tubérculo supracondilio medial donde se inserta la cabeza medial del gastrocnemio y el tubérculo supracondilio lateral donde se inserta la cabeza lateral del gastrocnemio. Encontramos el cóndilo medial, el cóndilo lateral y la fosa intercondilo. Y en la parte lateral del cóndilo lateral se inserta el músculo popliteo. La rótula o patela es un hueso sesamoideo que se sitúa en la parte anterior de la articulación de la rodilla. En la parte anterior encontramos una base donde se fija el tendón del cuádriceps femoral, la cara anterior y el vértice, donde se inserta el ligamento rotuliano. Encontramos también en la parte posterior una base, una carilla media, una carilla lateral, una superficie rugosa, el vértice y la impresión del cóndilo medial. La tibia es el segundo hueso más grande del cuerpo después del fémur. Está situado en la parte de la pierna, en la región de la pierna, y nos ayuda a soportar el peso corporal.
En la parte superior se articula con el fémur y en la parte inferior se articula con el astrágalo para formar la articulación del tobillo. En la cara anterior nos encontramos con una cara articular superior lateral, una cara articular superior medial, un área intercondilo anterior. Encontramos el cóndilo lateral, el cóndilo medial, encontramos también el surco del músculo semimembranoso, el tubérculo de Yerdi, encontramos la tuberosidad tibial anterior, donde se forma la pata de ganso, donde se inserta el ligamento rotuliano, el gracil, el sartorio y el semitendinoso. Encontramos también por aquí el borde interóseo, que colindará con el peroné, y en la parte inferior encontramos el maleolo medial. En la cara posterior de la tibia encontramos nuevamente la cara articular superior medial, la cara articular superior lateral, la eminencia intercondilia y el área intercondilia posterior. Encontramos la cara articular peronea para la fíbula, encontramos también la superficie del popliteo, donde se inserta el músculo popliteo, encontramos la línea del sóleo, donde se insertará el sóleo, la superficie del tibial posterior, donde se inserta el tibial posterior, una cresta vertical, encontramos también el borde interóseo, que colindará con el peroné, la superficie del flexor largo de los dedos, donde se inserta el flexor largo de los dedos, y en la parte inferior encontramos la escotadura peroneal, el surco del flexor largo de los dedos y el tibial posterior, el surco del flexor largo del dedo gordo y el maleolo medial. El peroneo, la fíbula, es un hueso largo, delgado y está ubicado en la parte lateral de la pierna. Está situado paralelo a la tibia. A diferencia de la tibia, no es que soporte una cantidad excesiva de peso, pero en lo que sí nos ayuda bastante es que es un punto de inserción muscular y también contribuye en la estabilidad de la articulación del tobillo. En la cara, en una vista medial, encontraríamos el vértice de la cabeza del peroné, la cara articular de la cabeza del peroné, el cuello del peroné, eso sería un borde interóseo que colinda con la tibia, la cara medial. Encontramos en la parte inferior una cara articular maleolar y la fosa del maleolo lateral. Y en una vista posterior encontramos nuevamente el vértice de la cabeza del peroné, el cuello del peroné, encontraríamos aquí las rugosidades del sóleo, donde se insertaría el sóleo, el agujero nutricio, en esta cara encontraríamos la cara posterior, el borde interóseo nuevamente, el surco de los peroneos, donde se inserta el peroneo largo y el peroneo corto, el maleolo lateral y el vértice del maleolo. Los tarsos en sí son los huesos del pie. Los huesos del tarso están constituidos por 7 huesos cortos. Esta sería una cara dorsal. Encontramos el calcáneo, que se articula en la parte superior con el astrágalo en su parte anterior se articula con el navicular, el calcáneo en su parte anterior se articula con el cuboides. En la parte más superior encontramos los cuneiformes, el cuneiforme medio, intermedio y lateral, y encontramos también los metatarsianos. Después de los metatarsianos encontramos las falanges distales, medias y proximales. Lo podemos observar mejor en estas vistas lateral y medial. Por ejemplo, en la vista medial nos podemos dar cuenta de que el astrágalo articula superiormente con la tibia y el peroné, formando la articulación del tobillo gracias a los maleolos. Inferiormente al astrágalo encontramos el calcáneo, anteriormente al astrágalo encontramos el navicular, y también podemos encontrar que en la parte más medial del pie se encuentra el cuneiforme medial. También encontramos los primeros metatarsianos, segundo metatarsiano y una parte de aquí del cuboides que alcanzamos a ver. Nuevamente en esta vista lateral podemos encontrar nuevamente el astrágalo, aquí está la articulación del tobillo con los maleolos de la tibia y del peroné, encontramos el calcáneo, anteriormente al calcáneo encontramos el cuboides, aquí encontramos en la tuberosidad del quinto metatarsiano, los huesos metatarsianos, los cuneiformes, aquí se alcanza a ver un poco del lateral, un poco del intermedio y un poco del medial que está en la parte más medial del pie, y anteriormente al astrágalo el navicular. Las articulaciones del cuerpo humano. Las articulaciones son estructuras anatómicas que están encargadas de unir dos o más huesos, cartílagos o hueso y cartílago, y la función especial de las articulaciones es permitir el movimiento. En los tipos de articulaciones encontramos las fibrosas, que se consideran sin artrosis. Esta es cuando los huesos están unidos por el tejido conectivo fibroso y no permiten un movimiento realmente, nos brindan estabilidad y protección, y estas las encontramos principalmente en las suturas del cráneo y también en los dientes. En el segundo tipo de articulación encontramos las cartilaginosas, que se consideran antiartrosis. Esta es cuando el hueso está unido por cartílago hialino o fibrocartílago y permite un movimiento limitado. Nos proporcionan el soporte, resistencia, absorben impactos, y los principales ejemplos serían los discos intervertebrales. El último tipo de articulación serían las sinoviales, que se consideran de artrosis. En estas los huesos están separados por una cavidad sinovial con líquido sinovial y son las articulaciones más móviles del cuerpo. Su función principal sería permitir los movimientos amplios y precisos, y estas los encontramos en el hombro, en el codo, en la rodilla, en la cadera y en los tobillos, por ejemplo. Las articulaciones sinoviales tienen diferentes tipos, como por ejemplo las planas, en donde tenemos superficies articulares planas, como su nombre mismo lo indica, y permiten el movimiento de deslizamiento. Esas las encontramos por ejemplo en las intercarpianas o en la acromioclavicular.
El siguiente tipo de articulación sinovial sería la troclear o bisagra. En esta, una superficie que tiene una forma de polea encaja en una escotadura y permite el movimiento de flexión y extensión. El ejemplo más conocido de esta sería la articulación húmero-cubital, que forma el codo. La trocoide o pivote es cuando un cilindro óseo gira dentro de un anillo osteoligamentoso. En este caso nos permite el movimiento de rotación y un ejemplo de esta sería la atlantoxoidea media. La condilia. La condilia es cuando un cóndilo oval se articula con una cavidad elíptica y permite diferentes movimientos: la flexión, la extensión, la abducción, la aducción y la circunducción. Un ejemplo conocido de esta es la articulación de la muñeca, la radiocarpiana. La celar. La celar o encilla de montar es cuando ambas superficies son cóncavas y convexas en sentidos opuestos. Estas permiten la flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y la oposición en el caso del pulgar. Y un ejemplo conocido sería la carpo-metacarpiana del pulgar. La esferoidea es cuando una cabeza esférica se articula con una cavidad. Esta permite diferentes movimientos: la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la circunducción y la rotación. Un ejemplo conocido de este es el hombro, el articulación. Los ligamentos. Los ligamentos son estructuras de tejido conectivo fibroso que unen hueso con hueso y su función principal es estabilizar las articulaciones y limitar los movimientos excesivos. El cuerpo humano cuenta con alrededor de 900 ligamentos, entre los que encontramos, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el ligamento colateral tibial, el ligamento colateral fibular, el ligamento isquiofemoral, el pubofemoral y el iliofemoral. Los tendones. Los tendones son estructuras de tejido conectivo denso y fibroso. Estas tienen como función principal unir al músculo con el hueso y transmitir la fuerza que se genera por la contracción muscular. En este caso también están formados por haces de colágeno tipo 1, lo que les da una gran resistencia a la tracción y muy poca elasticidad. El cuerpo humano posee una gran cantidad de tendones, entre los que encontramos, por ejemplo, el tendón de la cabeza larga del bíceps, el tendón distal del bíceps, el tendón flexor de los dedos, los tendones extensores de los dedos, entre muchos otros. Las fascias. Las fascias son estructuras de tejido conectivo fibroso. Se consideran láminas o membranas, las cuales su función principal es envolver, sostener, separar y conectar diferentes órganos, músculos, vasos sanguíneos y nervios del cuerpo. Podemos dividir las fascias en tres tipos. La fascia superficial, la cual está localizada bajo la piel, contiene el tejido adiposo, vasos y nervios superficiales. En la fascia profunda encontramos que es muy densa y muy resistente, envuelve tanto los músculos, forma tabiques intramusculares y forma los compartimientos. Y por último encontramos la fascia visceral, en la cual rodea y sostiene a los órganos internos, como podemos ver en cada una de las fotos. Los músculos de la masticación es un subgrupo de los músculos faciales, entre los que encontramos el músculo macetero, el cual su origen es el arco cigomático, se inserta en la cara lateral de la rama de la mandíbula, en las crestas de inserción del macetero o en el gonio, es inervado por el nervio macetérico, que es una rama de B3, es irrigado por la arteria macetérica, que es una rama de la arteria maxilar, y su función es elevar la mandíbula. Encontramos también el músculo temporal, el cual se origina en la fosa temporal, se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula, está inervado por los nervios temporales profundos de B3, está irrigado por las arterias temporales profundas de la arteria maxilar y su función es elevar y retraer la mandíbula. Tenemos también el pterigoideo medial, el cual se origina en la fosa pterigoidea, se inserta en la cara medial del ángulo de la mandíbula y está inervado por el nervio pterigoideo medial de B3, irrigado por las ramas pterigoideas de la maxilar y su función es elevar y protruir la mandíbula. Y por último, el pterigoideo lateral, el cual se origina en la apófisis pterigoides, se inserta en el cuello de la mandíbula, se inerva por el nervio pterigoideo lateral de B3 y está irrigado por las ramas pterigoideas de la arteria maxilar. Su función principal es deprimir y protruir la mandíbula. Los músculos de los párpados y de las cejas. Aquí tenemos el occipito frontal, el cual se origina en la línea nucal superior, se inserta en la región de las cejas, está inervado por la rama temporal y la rama auricular posterior del nervio número 7, del nervio facial, está irrigado por la arteria supraorbitaria, supratroclear y occipital, y su función es elevar la ceja, retraer el cuero cabelludo y arrugar la frente. También tenemos el prócer. El prócer está originado en el hueso nasal y cartílago nasal y llega hasta la piel de la glabela. Está inervado por la rama temporal del facial, está irrigado por la arteria angular y su función es arrugar sobre la nariz. Tenemos también el orbicular del ojo, que se origina desde el margen orbitario medial y del ligamento palpebral medial. Está insertado en la piel alrededor de la órbita, está inervado por la rama temporal y la rama cigomática del nervio facial y está irrigado por la arteria oftálmica y la arteria facial. Su función es cerrar el párpado. Y por último tenemos el corrugador superciliar. El corrugador superciliar se origina en el extremo medial del arco cigomático, del arco superciliar. Está insertado en la piel de la ceja, está inervado por la rama temporal del facial, está irrigado por la arteria supraorbitaria y supratroclear
y su función es fruncir el ceño. Los músculos de la nariz se dividen en tres porciones. La porción transversa del músculo nasal tiene su origen en el dorso de la nariz, se inserta en la fosa canina del maxilar, se inerva por la rama bucal del 7, está irrigada por la arteria facial. En realidad, la arteria que principalmente lo irriga es la nasal lateral y su función es dilatar las narinas. Luego tenemos la porción alar del músculo nasal, la cual tiene su origen en el espesor del ala de la nariz. Su inserción es en el borde lateral de la narina correspondiente, está inervado por la rama bucal del 7 y su irrigación también pertenece a la arteria facial, específicamente a la rama labial superior, y su función desplaza el ala de la nariz lateralmente. Y por último está el depresor del tabique nasal o mirtiforme. Su origen es en el arco alveolar, se inserta en el borde posterior de las narinas, es inervado por la rama bucal del 7 y su irrigación se debe gracias a la rama septal de la arteria facial. Su función es descender el ala de la nariz. En los músculos de los labios tenemos, por ejemplo, el elevador del ángulo de la boca, el cual tiene su origen en la fosa canina del maxilar, se inserta en el labio superior, está inervado por la rama cigomática y bucal del 7, está irrigado por la arteria facial y eleva el ángulo de la boca. El bucinador, en cambio, tiene un origen maxilar, mandibular y rafe pterigomandibular. Su inserción es en el orbicular de la boca, tiene inervado por la rama bucal del 7, irrigado por la arteria facial y su función es comprimir la mejilla y ayudar en la masticación. Tenemos también el depresor del labio inferior, el cual tiene su origen en el tercio interior de la línea oblicua de la mandíbula. Se inserta en la piel del labio inferior, está inervado por la rama marginal del 7, irrigado por la arteria facial y su función es deprimir el labio inferior. Tenemos los mentonianos, los cuales tienen su origen en las eminencias alveolares de los dos incisivos y del canino, inferior a la encía, y su inserción es de la piel del mentón. Tiene una inervación de la rama marginal del 7, irrigado por la arteria mentoniana, y su función es elevar el mentón y el labio inferior. Tenemos también el elevador del labio superior y del ala de la nariz, el cual tiene su origen en la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar. Su inserción es en el borde posterior del ala de la nariz y del labio superior. Tiene una inervación por la rama cigomática y la rama bucal del 7. Tiene una irrigación gracias a la arteria facial y su función es tirar superiormente del ala de la nariz y del labio superior. Y tenemos también el cigomático menor, el cual su origen es en el hueso cigomático, su inserción es en el labio superior, inervado por la rama cigomática y bucal del 7, irrigado por la arteria facial, y su función es tirar superior y lateralmente del labio superior. Tenemos el cigomático mayor, el cual tiene su origen en el hueso cigomático, se inserta en la comisura labial, está inervado por la rama cigomática y bucal del 7, irrigado por la arteria facial, y su función es traccionar la comisura de los labios en sentido lateral y superior. Tenemos el risorio, el cual tiene su origen en la parte media de la mejilla, en la región masoterina, insertándose en la comisura labial, inervado por la rama bucal del 7, irrigado por la arteria facial transversa, y su función es traccionar lateral y posteriormente la comisura labial. Tenemos también el depresor del ángulo de la boca, el cual tiene un origen en la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula, insertándose en la piel de la comisura y del labio superior, inervado por la rama marginal y la rama bucal del 7, irrigado por la arteria facial, y su función es deprimir la comisura de la boca. Tenemos el orbicular de la boca, el cual se origina en el maxilar y mandibular alrededor de la boca. Se inserta en la piel y la mucosa de la comisura de los labios y está inervado por la rama bucal y marginal del 7. La irrigación es gracias a la arteria facial y su función es determinar la oclusión de la boca. Eso nos permite cerrar la boca. Tenemos también el compresor de los labios, el cual se inserta directamente tiene una función especial, se extiende como un anillo pero alrededor de la cavidad bucal. Se inerva gracias a la rama bucal y marginal del 7, se irriga gracias a la arteria facial y su función, como ya dijimos antes, es comprimir los labios de anterior a posterior. Un músculo que está más abajo en la región cervical sería el platisma. El platisma se origina en la fascia pectoral y deltoidea del tórax. Se inserta en la mandíbula y la mejilla y se está inervado por la rama cervical del 7. Se irriga gracias a la arteria submentoniana y su función es tensar la piel del cuello y deprimir la mandíbula. Como podemos ver aquí encontramos los músculos de los cuales hemos hablado. Por ejemplo, aquí encontramos el occipito frontal, el prócer, tenemos por aquí el corrugador de la ceja, encontramos el orbicular del ojo, el nasal, encontramos el orbicular de la boca, el depresor del labio inferior, los mentonianos, encontramos el cigomático mayor y menor, el macetero, el risorio, el depresor del ángulo de la boca, el temporal, entre otros. En los músculos suprayoideos tenemos 4 muy importantes, que sería el genioideo con un origen en la espina mentoniana inferior, se inserta en el cuerpo del ioides, está inervado gracias a C1 pero vía el hipogloso, irrigado por la arteria lingual y su función es elevar y desplazar el ioides hacia adelante y hacia arriba. Tenemos el miloyoideo, que tiene un origen en la cara medial de la mandíbula, se inserta en el hueso ioides y el rafe medio, inervado por B3, irrigado gracias a la arteria submentoniana e inferior alveolar y su función es elevar el piso de la boca.
Tenemos el digástrico, el cual tiene dos orígenes. Tiene el origen del vientre posterior en la apófisis mastoides, en la escotadura mastoidea, y el vientre anterior en la fosa digástrica, en la mandíbula. Se inserta en el hueso yoides, inervado gracias a B3 y al 7, irrigado por la arteria submentonea en el vientre anterior y por la occipital, el vientre posterior, y su función es elevar el yoides. Y tenemos también el estiloioideo, el cual se origina en la apófisis estiloides del temporal. Se inserta en el hueso yoides, está inervado gracias al 7, está irrigado gracias a la arteria facial y occipital, y su función es elevar y retraer el yoides. En cambio, los músculos infrayoideos todos están irrigados gracias a la tiroidea superior. Aquí tenemos el esternotiroideo, el cual tiene un origen en el esternón. Se inserta en el cartílago tiroides, está inervado gracias al asa cervical y su función es descender la laringe. Tenemos el tiroioideo, el cual tiene un origen en el cartílago tiroides. Se inserta en el hueso yoides, está inervado gracias a C1 vía el hipogloso y su función es elevar la laringe. Tenemos el esternoioideo, el cual tiene un origen en la extremidad esternal de la clavícula. Se inserta en el hueso yoides, está inervado gracias al asa cervical y su función es descender el yoides. Y por último tenemos el homoyoideo, el cual tiene un origen en el omóplato, o sea, en la escápula. Su inserción es en el hueso yoides, se inerva gracias al asa cervical y su función también es descender el yoides. Otro músculo muy importante del cual quiero hablar es el esternocleidomastoideo. Este tiene un origen en el manubrio esternal, inferior y medialmente a la interlínea esternoclavicular. Se inserta tanto en la apófisis mastoides como en la línea nucal superior. Está inervado gracias al nervio accesorio, al 11 y a las ramas anteriores del C2 y C3. Se irriga gracias a 4 arterias, la arteria occipital, la arteria tiroidea superior, la supraescapular y la auricular posterior. Y su función es la movilidad y estabilidad de la cabeza y el cuello. En los músculos del miembro inferior son un grupo de músculos que nos permite el movimiento de la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. En este caso, en los músculos cercanos al hombro o del hombro, encontramos por ejemplo el deltoides, teniendo un origen en la clavícula, el acromión y la espina de la escápula, insertándose en la tuberosidad deltoidea, siendo inervado por el axilar, por C5 y por C6, irrigado por la arteria circunflejo humeral posterior y su función es la abducción del brazo. Encontramos los músculos también del manguito rotador, por ejemplo el supraespinoso, el cual se origina en la fosa supraespinosa, se inserta en el tubérculo mayor, es inervado gracias al nervio supraescapular de C5 y C6, irrigado gracias a la arteria supraescapular y su función es iniciar la abducción. El infraespinoso, en cambio, tiene un origen en la fosa infraespinosa, se inserta también en el tubérculo mayor, está inervado gracias al supraescapular de C5 y C6, irrigado por la arteria supraescapular y su función es la rotación lateral. Encontramos el redondo menor, el cual tiene un origen en el borde lateral de la escápula, se inserta en el tubérculo mayor, es inervado gracias al axilar de C5 y C6, irrigado gracias a la circunfleja escapular y su función es la rotación también lateral. Y encontramos por último el subescapular, tiene un origen en la fosa subescapular, se inserta en el tubérculo menor, tiene una inervación de los subescapulares de C5 a C7, irrigado por la arteria subescapular y su función es la rotación medial. En los músculos de la región del brazo encontramos por ejemplo el bíceps braquial, el cual tiene un origen de la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo y la apófisis coracoides en la cabeza corta. Se inserta en la tuberosidad del radio, está inervado gracias al músculo cutáneo C5 y C7, irrigado gracias a la arteria braquial y su función es la flexión y la supinación. Tenemos también el braquial, por ejemplo, el cual tiene un origen en la cara anterior del húmero, se inserta en la tuberosidad de la ulna o del cúbito, es inervado gracias al músculo cutáneo de C5 y C6, irrigado gracias a la arteria braquial y su función es el principal flexor del codo. Otro muy importante tenemos el tríceps braquial, que está ubicado en la parte posterior. Tiene un origen en el tubérculo infraglenoideo y en la cara posterior del húmero, se inserta en el olecranon, está inervado gracias al nervio radial de C6 y C8, irrigado gracias a la arteria braquial profunda y su función es la extensión del antebrazo. En la región del antebrazo anterior, lo más importante que encontramos serían todos los flexores. Por ejemplo, encontramos el flexor radial del carpo, el cual tiene su origen en el epicóndilo medial, se inserta en la base del segundo y tercer metacarpiano e inervado por el nervio mediano. Tenemos también el flexor ulnar o cubital del carpo, el cual tiene un origen en el epicóndilo medial, en el olecranon. Se inserta en el pisiforme, en el ganchoso y en el quinto metacarpiano. Es inervado gracias al nervio cubital y está irrigado también por la arteria cubital. Tenemos por ejemplo el flexor superficial de los dedos, el cual tiene un origen en el epicóndilo medial del radio y el cúbito. Tenemos también una inserción en las falanges medias de la 2 a la 5, está inervado gracias al nervio mediano e irrigado gracias a la arteria cubital. Tenemos el flexor profundo de los dedos, el cual tiene un origen en el cúbito, en la membrana interósea, insertado en las falanges distales de la 2 a la 5, inervado gracias al nervio mediano y el cubital. Y también tenemos el flexor largo del pulgar, el cual tiene un origen en el radio, en la membrana interósea, se inserta en la falange distal pulgar, su inervación es gracias a la interósea anterior y su función es la flexión del pulgar.
en los músculos de la región del antebrazo, pero en la parte posterior encontramos en cambio los extensores. Por ejemplo, el extensor largo del carpo tiene un origen en la cresta supracondila lateral, se inserta en la base del segundo metacarpiano, es inervado por el nervio radial y su función es la extensión de la muñeca. En cambio, en el extensor de los dedos, del cual tiene un origen en el epicóndilo lateral, se inserta en las expansiones extensoras de la 2 a la 5, se inerva gracias al nervio interóseo posterior y su función es la extensión de los dedos. Tenemos, por ejemplo, también el extensor cubital del carpo, el cual tiene un origen en el epicóndilo lateral, se inserta en la base del quinto metacarpiano, es inervado gracias al nervio interóseo posterior y su función es la extensión y la aducción de la muñeca. En los músculos de la mano en la región tenal encontramos diferentes tipos de músculos, como por ejemplo el abductor corto del pulgar, el cual tiene una función de abducir el pulgar. Tenemos el flexor corto del pulgar, el cual tiene la función de flexionar el pulgar. Tenemos el oponente del pulgar, el cual tiene una función de oposición, y el aductor del pulgar, que tiene una función de aducción. En este caso, la inervación está dada gracias al nervio mediano, el cubital, el mediano y el cubital. En los músculos de la región hipotenar encontramos el aductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique, el cual tiene una inervación gracias al nervio cubital y su función es principalmente la aducción del meñique, la flexión y la oposición del meñique. Y en el grupo medio de los músculos de la mano encontramos, por ejemplo, los lumbricales, el cual están inervados por el nervio mediano, el primero y el segundo, y por el nervio cubital, el tercero y el cuarto, con una función de flexionar los metacarpianos y extender las interfalanges. Tenemos también los interóseos dorsales y los interóseos palmares, los cuales están inervados por el nervio cubital, y su función es abducir los dedos y aducir los dedos respectivamente. En los músculos de la región del muslo encontramos diferentes músculos que son muy importantes tanto para el movimiento como para la estabilidad. En este campo encontramos, por ejemplo, el iliopsoas, el cual tiene un origen en la fosa ilíaca y en la 12ª torácica y hasta la 5ª lumbar, insertándose en el trocánter menor, tiene una función de la flexión de cadera. Encontramos, por ejemplo, los bastos del vasto lateral, medial e intermedio, los cuales son inervados por el nervio femoral y tiene una función de la extensión de la rodilla. Encontramos también, por ejemplo, el aductor largo, el cual tiene un origen en el cuerpo del pubis, se inserta en la línea áspera y tiene una inervación gracias al nervio obturador. Tiene una función de aducción. Otros músculos muy importantes de la región del muslo sería, por ejemplo, el sartorio, el cual tiene un origen en la espina ilíaca anterosuperior, se inserta en la pata de ganso, está inervado gracias al nervio femoral y tiene una función tanto de flexión como de aducción y de rotación lateral del muslo. Y el recto femoral, que también se origina en la espina ilíaca anteroinferior, tiene una inserción en la tuberosidad tibial, está inervado gracias al nervio femoral y tiene una función de flexión de cadera y extensión de la rodilla. En los músculos de la región de la pierna, en la parte anterior, encontramos, por ejemplo, el tibial anterior, el cual tiene un origen en el cóndilo lateral y la tibia, se inserta en el cuneiforme medial y en el primer metatarsiano, tiene una inervación gracias al nervio fibular o peroneo profundo y una función de dorsiflexión e inversión. Y en la parte anterior encontramos principalmente los extensores, tanto por ejemplo el extensor largo de los dedos como el extensor largo del dedo gordo, siendo ambos inervados por el nervio peroneo profundo o fibular profundo, con una función de tanto extender los dedos en dorsiflexión y extender el hallux en dorsiflexión. En la parte posterior de la región de la pierna encontramos, por ejemplo, los gastrocnemios o gemelos, como comúnmente la gente los conoce. Tienen un origen en los cóndilos femorales, se insertan en el calcáneo, en el tendón calcáneo, tienen una inervación gracias al nervio tibial y su función es la flexión plantar y la flexión de la rodilla. Continuando con la parte posterior de los músculos de la región posterior de la pierna, encontramos, por ejemplo, el sóleo, el cual está inervado por el nervio tibial y tiene una función de la flexión plantar. Encontramos también el tibial posterior, que también está inervado por el tibial y su función es la inversión y la flexión plantar. Y lo más importante de la región posterior de la pierna, encontramos los flexores, tanto el flexor largo de los dedos como el flexor largo del dedo gordo, ambos inervados también por el nervio tibial y su función es la flexión de los dedos y la flexión del hallux. En los músculos del pie encontramos, por ejemplo, el abductor del dedo gordo, que tiene una función de abducir el hallux y sostener el arco medial. El abductor del quinto dedo, el cual tiene una función también de abducir el quinto dedo. Y tenemos el flexor corto del dedo gordo, que tiene una función de flexionar el hallux. El abductor del dedo gordo y el flexor corto del dedo gordo están inervados por el plantar medial, mientras que el flexor corto de los dedos, el abductor del quinto dedo y el aductor del dedo gordo están inervados por el plantar lateral, teniendo diferentes funciones, como por ejemplo la flexión de los dedos del 2 al quinto, la abducción del quinto dedo y la abducción del hallux sosteniendo el arco transverso. Otros músculos del pie que encontramos serían, por ejemplo, los interóseos dorsales y los interóseos plantares, ambos inervados por el plantar lateral y su función son abducir los dedos y aducir los dedos respectivamente. Y tenemos también el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo.
ambos inervados por el nervio fibular profundo, y su función es extender los dedos y extender el hallux también respectivamente. Muchas gracias por su atención.